Así que estamos contentos y agradecidos de Dios. Bendiga, iglesia. Amén. Bien. Bien. ¿Vieron? ¿Desayunaron hoy? Bueno, hoy venimos a ¡Aleluya! poner aquí cositas, disculpen el papá. Hoy traigo un mensaje bien bonito que ha tocado mi vida grandemente, donde llevo quizás meses, ¿verdad? Llevo meses donde esta palabra ha tocado mi vida, pero nunca ha tenido una dirección tan grande como ahora. ¿Verdad? El tiempo de Dios es perfecto, es correcto. Sí, Señor. Así que hoy traigo un mensaje titulado Mantén limpia la casa. ¡Gloria a Dios! Si yo te pregunto a qué me refiero con casa cuando estoy hablando en la iglesia, ¿verdad? Me refiero a la iglesia. La iglesia somos la casa de Dios y no estoy hablando de estas cuatro paredes, sino todos nosotros que estamos aquí juntos somos la iglesia y formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto es bíblico, no me lo estoy inventando, ¿está bien? Amén. Entonces, ¿por qué debo mantener limpia mi casa? ¿Verdad? Número uno, para obtener esa vida eterna que el Señor nos ha prometido por medio de su palabra. Y muy, muy importante, para no hacer caer a otros. Si tú andas por ahí diciendo yo soy de Cristo, pero andas ofendiendo a los demás, perdóname decirte, estás haciendo caer a muchos, porque lamentablemente, muchas de las personas que no creen o no siguen al Señor han sido heridos por la iglesia. Mayormente tú les preguntas ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no crees en Dios? Y la mayoría te dice porque no creo en la iglesia, porque esa gente esto, esa gente lo otro. Por eso es que es importante mantenerlos limpios y santos. ¿Okay? No estamos para implantar religión en otras personas, sino para presentar una relación. ¿Okay? Yo no cambio a nadie, yo te presento a Jesús, Él es el que cambia. Yo no hago nada, yo te presento lo que Él me ha enseñado, lo que Él me ha ministrado, y Él es el que trabaja con tu vida, ¿verdad? Pero para tú mantener limpia tu casa, primero que todo tienes que limpiarla una primera vez, ¿sí? ¿Sí o no? Para mantener limpia tu casa, y cuando hablo de casa, refiero a nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros, tienes que limpiarla una primera vez. ¿Y cómo se limpia? Aceptando al Espíritu Santo en tu vida y aceptando a Jesús como tu único y exclusivo Salvador primeramente, empezando por ahí. ¿Okay? El Señor va a trabajar en tu vida a través de eso, a partir de ahí, pero ¿verdad? También tienes que poner de tu parte, muy importante poner de tu parte. ¿Okay? Los discípulos eran escogidos, pero eran ¿verdad? Personas completamente normales a los ojos de los demás, con sus fallas, con sus dificultades. Los apóstoles, todos los personajes bíblicos tenían sus problemas, eran seres humanos, ¿verdad? Eran escogidos por el Señor, pero el Señor cumplía su palabra en ellos cuando ellos estaban dispuestos, ¿verdad? A caminar con Jesús, a caminar con el Señor y en base a su palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña que todos somos creación de Dios y también nos enseña duramente que no todos somos hijos. Nos habla que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice su palabra. Porque el ser escogido, lo único diferencial es que, en cierto modo, depende de ti, depende de tu disposición. Yo estar dispuesto a dar un sí y aceptarlo, así como lo hicieron los discípulos y comenzaron a caminar con Jesús, ¿verdad? Luego de estar dispuesto, tienes que confiar en el Señor, confiar en que las puertas que Él va a abrir y cerrar en tu vida, las puertas que las cosas que te va a pedir que sueltes, son ¿verdad? Las correctas, porque su plan es mucho más grande que el que tú puedas tener, ¿ok? Él es quien va a identificar en tu vida a lo que te tienes que negar, lo que tienes que aceptar, lo que tienes que dejar pasar, ¿verdad? Que eso es lo correcto. Vamos a leer una palabra en Proverbios 3, del 1 al 8. Quien tenga su Biblia, acompáñeme.
Repito, Proverbios 3, capítulo 3, del 1 al 8. En este momento quiero dar gracias a mi familia, a mi abuelo por darme la oportunidad de estar aquí llevando la palabra, a mi abuela por siempre, ¿verdad?, dirigirme y siempre pedirme y siempre insistirme para estar aquí, a mami también siempre por estar siempre mirándome, a mi pareja, a mi hermosa novia que siempre está conmigo durante los últimos 7 años. Hemos caminado de una manera bien preciosa. Hoy, ¿ya lo tienen? Ok, tengo Proverbios 3, del 1 al 8, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Yo lo voy a leer en mi versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Importante: si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, dice en esta versión. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y de esta manera dirigimos el mensaje a ti, Señor amado. Puntos importantes dentro de esta palabra. Te pide que ates, ¿verdad?, todas estas enseñanzas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Es muy importante lo que has aprendido y lo que te han enseñado aquí en la iglesia, lo que te ha enseñado la palabra, pero tienes que llevarla día a día contigo, atarla en tu vida, guardar sus mandatos en tu corazón. Por lo tanto, no es solamente hacer o no hacer, sino que la voluntad de tu corazón sea la voluntad del corazón de Dios. ¿Ves? Que tus acciones no vengan solamente de ti, sino que vengan del mandato del Señor. Entonces, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Las personas intentan entender o comprender o analizar a Dios como si fuera un ser humano más. No vas a poder. Discúlpame, no vas a poder entender o comprender la voluntad de Dios. No vas a poder muchas veces entender los planes del Señor. No vas a poder muchas veces entender la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más superior a ti. Nosotros tenemos una mente finita intentando comprender una mente infinita, el creador de todo. Entonces, a veces es tan difícil que no podemos depender de nuestro propio entendimiento, sino buscar su voluntad en todo lo que hagamos. Por tanto, debemos confiar en el Señor por más difícil que se vea la situación. ¿Por qué? Me dirás, por más oscura que se vean las cosas, muchas veces viene de bendición esa oscuridad. Cuando Dios quiso convertir a David en rey, no le puso una corona en su cabeza, apareció un Goliat. Cuando Dios quiso hacer gobernador a José, no le dio honra, permitió la traición de sus hermanos. Cuando Dios quiso convertir a Moisés en un líder, no le dio fama instantánea, lo envió a un desierto. Cuando ese mismo Moisés y el pueblo veían un límite por el agua del mar, Dios lo abrió. Cuando el límite de Ana era aquella esterilidad y Dios le dio un hijo. El límite de Lázaro era la muerte y Jesús lo resucitó. El límite de Pablo y Silas eran las cadenas y Dios las rompió. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Te quiero hacer entender que para estas personas esta dificultad era grande. Se veía difícil. ¿Cómo me voy a mover aquí con estas cadenas? Y Dios las rompió. ¿Qué quiere decir esto? Que el final de tus fuerzas o el final del camino para tus ojos es el principio del poder de Dios. Por lo tanto, tienes que confiar en que sus planes son mucho más grandes que los tuyos. Tú no puedes planear romper las cadenas. ¿Por qué? Porque eres el único que tiene ese poder. ¿Ok? Luego de que ya has estado dispuesto a aceptarlo en tu corazón,
has estado dispuesto a llevar una vida con el Señor, has confiado en Él. Ahora viene una parte bien importante y una de las más duras, es la obediencia. La obediencia en la vida como cristiano muchas veces es una de las más complicadas porque somos de carne y hueso. Te voy a contar una historia. Jesús estaba acercándose a Jerusalén, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Mateo 21, del 1 al 5, pero te lo voy a contar, te lo voy a parafrasear. Jesús estaba camino a Jerusalén, estaba con sus discípulos, con su gente, ya había caminado un montón, dicen las historias, que llevaba caminando días, y manda a 2 de sus discípulos y les dice, bueno, búsquenme aquí un burrito, vas a ver un burro allí y tráeme la cría. Entonces me lo trae. Y yo me voy a encontrar y yo voy a llegar allá. ¿Por qué Jesús iba a pedir un burro cuando ya llevaba caminando un montón? Ya se estaba acercando a Jerusalén, no tiene sentido. Pero más adelante, en Juan 14, 16, si no me equivoco, en Juan 14, 16 al 17, nos representa como estos discípulos no entendieron. No entendieron por qué Jesús le iba a pedir que buscara un burro. Ellos buscaron el burro, ¿verdad? Cuando le trajeron el burro y Jesús entraba a Jerusalén, la gente empezó a glorificar su nombre, decir, Hosana, el rey ha llegado. No entendían, y cuando vieron la adoración a Dios, cuando vieron la gloria de Dios, entendieron que esto era una profecía de Zacarías, ¿verdad? En Zacarías 9:9, donde dice que el rey de Jerusalén iba a entrar en un burro por las puertas de Jerusalén. Sí, Señor. Ellos no pero lo importante no es solamente que Jesús se esforzó para encontrar unos burros y montarse en ellos, que eso es impresionante, que Jesús quiera, ¿verdad?, llenar cada detalle de la palabra de Dios, sino que la obediencia de estos 2 discípulos, a pesar de no haber entendido nada. La palabra dice que estos 2 discípulos no entendieron nada y aún así fueron y buscaron el burro. ¿Qué me quiere decir esto? Que muchas de las veces, y también lo podemos ver en muchísimas historias, en la palabra, donde la desobediencia muchas veces atrasa el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor entregaba una palabra al pueblo de Israel y el pueblo de Israel desobedecía y atrasaba muchísimo el cumplimiento de esa palabra. Aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios estaba la obediencia y el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que parte fundamental y clave fue la obediencia de estos 2 discípulos quienes buscaron aquellos burros, ¿verdad? Así que el intermedio de la promesa y el cumplimiento muchas veces va a ser esa obediencia que es la que te toca a ti, obedecer al Señor aun cuando no entiendes. Ahora, cuando has limpiado tu casa, ¿verdad?, cuando has limpiado tu vida, cuando has obedecido al Señor, ¿verdad?, cuando has aprendido a confiar en el Señor tanto que ves las cosas con sus ojos y no solamente con los tuyos, encuentras dentro de tu casa los frutos del Espíritu Santo. ¿Okay? Podemos ir a la palabra en Gálatas 5, del 22 al 25. Quien me pueda acompañar, se lo voy a agradecer. Maravilloso Dios. Este lo voy a leer en la Reina Valera, 1960. Mas el fruto del Espíritu es amor. Número 1, amor. Quiere decir que no existe odio cuando contienes el Espíritu Santo o cuando haces uso de él. Gozo, por lo tanto no hay más vivir en tristeza. Paz, no habrá guerra en tu vida. Paciencia, así que no encontrarás ansiedad. Benignidad y bondad, no nacerá maldad de tu corazón. Fe, que vendría siendo la certeza de lo que se espera, así que puedes vivir confiado. Mansedumbre, que no es nada más y nada menos que ser manso, así que no tendrás esos comportamientos explosivos. Templanza o dominio propio sería tener la potestad de tomar el control de tu vida por encima de tu carne y tus deseos pecaminosos. Ahora, no es que todo va a ser perfecto, no quiere decir que al obtener esto no va a haber problemas en tu vida, sino que aún teniendo problemas en tu vida, utilizas estos frutos del Espíritu, los cuales te van a mantener, ¿verdad?, recto aún en aquella tormenta. ¿Ves? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones.
pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso quiere decir que está de nosotros, que si decimos que vivimos por el Espíritu, si yo digo que yo represento el reino, tengo que decidir todos los días andar por el Espíritu, haciendo uso de estos frutos del Espíritu que el Señor nos ha entregado y nos ha regalado. ¿Ok? Como te digo, todo esto hay que practicarlo y es muy importante. Y un gran ejercicio para esta práctica es el perdón. Porque al perdonar, tú amas. Al perdonar, sientes gozo luego de haber perdonado, porque sueltas una gran carga. Al perdonar, sueltas la guerra y eliges la paz. Al perdonar, utilizaste la paciencia para llegar a poder perdonar. Al perdonar, demostraste benignidad y bondad dentro de tu corazón. Y al perdonar, tuviste fe en que todo iba a estar mejor. Al perdonar, te demuestras manso. Al perdonar, dominaste tus emociones y tus deseos de la mente. Así que, pero no perdonamos porque la gente se lo merece. No perdonamos porque yo creo que tú te mereces ser perdonado. ¿Por qué? Déjame decirte, tú no merecías ser perdonado en aquella cruz. En aquella cruz el Señor perdonó y practicó y nos representó todo esto de lo que te acabo de hablar, el perdón, ¿verdad? Y el Señor allí estuvo dispuesto, confió y obedeció. Y me dirás, Misael, confió si Él estaba en aquella cruz y dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso no demuestra que Él confió. Hermano, déjame decirte que eso es, ¿verdad? Él está haciendo un quote, una referencia a una canción del salmista en Salmos 22:1, donde empieza, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y procede a explicar y a representar lo que, ¿verdad? En el Salmo, procede a representar lo que le estaba pasando a Jesús alrededor. Por lo tanto, él no es que estaba dudando de los planes de Dios, él no estaba dudando de lo que estaba pasando, sino que él estaba haciendo una referencia a algo, a una alabanza a la cual ya se había contado. ¿Okay? Vamos a la palabra en Juan 14, del 16 al 17. Aquí de nuevo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dígame en el que lo tenga. Santo Juan 14, del 16 al 17. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Así que parte clave para poder recibirlo, nos dice la palabra, dice que primero que hay que reconocerlo y buscarlo. Es parte fundamental donde lo dice aquí. Dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Como te dije, tienes que estar dispuesto a aceptarlo en tu vida, tienes que reconocerlo en tu vida y luego tienes que obedecer al buscarlo, porque la palabra está llena de veces donde te menciona que tienes que buscar de Él, y no solamente habla dentro de su palabra, sino en adoración, en oración, en ayuno, ¿verdad? En práctica cada día, como tratas a los demás, amar a tu prójimo. No solamente te quedes en la religiosidad de las cuatro paredes, sino llévalo a tu diario vivir con tu familia y con tus allegados. ¿Ok? Y para terminar, porque ya estoy terminando, fue rapidito. Recuerda que hoy hablamos que no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio siempre teme al Señor y aléjate del mal. De esa manera, aceptándolo, confiando y obedeciendo, agrado al Señor y puedo mantener mi casa limpia. Amén. Que el Señor los bendiga y hasta siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Wow.